Por la noche, la lluvia empapaba el camino, y cada paso sonaba como si una rama húmeda se rompiera bajo las botas. El monasterio abandonado se alzaba sobre una colina, y su techo ya no aguantaba el agua. Una silueta oscura se movió en la puerta, llegó hasta el fuego del comedor y se arrodilló. El pobre monje partió su último trozo de pan, lo acercó al fuego, dejó que el hombre se secara y esperó a que dejara de temblar. El rostro del desconocido estaba sucio y arañado, y tenía un moratón azul en la sien. Comía despacio, tratando de no perder las migas. El monje permaneció en silencio y solo se aseguró de que el fuego no se apagara. Saludo a los espectadores y les pido que dejen un comentario indicando desde dónde están viendo este vídeo. Es importante para mí saberlo. Espero que lo disfruten. La mañana llegó con el ruido de los cascos. Una tropa con capas se acercó a la puerta, con banderas mojadas colgadas de las lanzas. Los guardias exigieron que se abriera. En el comedor, el desconocido se enderezó, se quitó la capa mojada, y se pudo ver el forro con finos bordados y un cinturón desgastado, pero caro. Los rostros de los soldados cambiaron. El oficial, al entrar, se inclinó y dijo que el rey había desaparecido durante la noche y que la corte lo estaba buscando por todas partes. El monje comprendió. El viajero nocturno era el propio rey, y el pan de la tarde no era una limosna, sino una prueba de conciencia. Hasta esa mañana, el pobre monje se llamaba Saba. Vivía en el monasterio desde su juventud. Se quedó allí después de la epidemia de peste, cuando los hermanos se dispersaron por todas partes. Sabía reparar el techo, coser cola con huesos, hacer velas con cera de abeja y llevar la cuenta de los sacos de grano en la despensa. De aspecto débil, pero resistente, solía hablar más con hechos que con palabras. De su cinturón colgaba una bolsita de cuero con la mitad de una moneda de cobre que guardaba desde su infancia. En esa mitad había una marca medio borrada, un semicírculo con 3 puntos, como un racimo, y una pequeña mella en forma de gancho. Nunca tuvo la otra mitad. El rey, al recuperar el conocimiento, ordenó que no se molestara a nadie y pidió a Saba que lo acompañara a la iglesia. Rezó durante mucho tiempo y luego le explicó al soldado de la puerta que se quedaría hasta el amanecer y que por la mañana volvería al palacio. Por la noche, salió del castillo sin séquito para comprobar quién estaba dispuesto a levantar la mano. Los rumores sobre la conspiración llevaban tiempo circulando y decidió comprobar sus sospechas en el camino. La comprobación resultó demasiado peligrosa. Junto al río, alguien intentó golpearlo con una piedra, huyó por el bosque y llegó al monasterio. Saba compartía el pan sin calcular, pero el rey consideró este acto importante. En la puerta, dijo que volvería a por el monje y cumplió su palabra. A la noche siguiente, Saba se encontraba en una sala cuyas paredes estaban cubiertas de armas y alfombras. En el palacio, el monje parecía un extraño. Su ropa era sencilla, llevaba sandalias viejas en los pies y una túnica gruesa. El calor sofocante de la chimenea, el olor a carne grasienta, el brillo de las copas, nada de eso le pegaba. En la corte, lo recibieron con sonrisas sin calidez. El administrador del tesoro, Rorik, explicó a los demás que personas como él debían permanecer en los monasterios y rezar, en lugar de dar consejos a los soberanos. Uno de los varones, el ancho de hombros Lidgard, sonrió y le ofreció a Saba un lugar debajo de la escalera, por si se cansaba de estar de pie. Los sirvientes se rieron en voz baja. Saba pareció no darse cuenta de las burlas y pidió permiso para recorrer los almacenes. Dijo
que quería ver el grano, la sal, las velas y las correas de cuero de los barriles. Las risas se hicieron más fuertes. ¿Quién necesita inventario cuando se habla de guerra y tierras? El rey ordenó que no se le molestara, y Saba desapareció por los pasillos. En el almacén, el monje olió los barriles de avena y centeno, tocó la arpillera y notó que los nudos estaban atados de forma diferente. En las velas de cera vio un polvo gris apenas perceptible, como ceniza. Lo frotó con los dedos y sintió un sabor amargo en la lengua. No era el hollín habitual del hogar, sino una mezcla de hierbas que los hermanos del monasterio solían añadir a la pomada para dormir. Había tenido en sus manos más de un centenar de velas y conocía el olor de la cera buena y de las mezclas extrañas. Tomó nota mentalmente de ese sabor amargo. Al día siguiente, el consejo discutió sobre los impuestos y la escasa cosecha. Rorik exigió que se aumentaran los impuestos, y los varones lo apoyaron. Sabva pidió la palabra y dijo que los campesinos ya habían entregado todo lo que podían y que los precios de la sal estaban artificialmente inflados porque alguien mantenía los almacenes cerrados. Propuso abrir un registro en el que cada saco se anotara en una tablilla de cera para que nadie pudiera declarar más de lo debido. Añadió que en los pueblos junto al río se podían construir rápidamente molinos si se proporcionaba madera y mano de obra, y que así la harina sería más barata. Rorik respondió que el monje no entendía de comercio y que era peligroso confiar en un pobre para estos asuntos. El rey escuchó y guardó silencio, pero luego ordenó que se iniciara el registro según la propuesta de Sabba, y envió a un par de maestros a esos pueblos con los esquemas de las ruedas que el monje había dibujado directamente sobre la mesa con un trozo de carbón. Pasaron varias semanas. Los molinos comenzaron a funcionar y la harina empezó a aparecer en el mercado con más frecuencia. La gente decía que alguien en la corte pensaba en el pan y no en los plumas de los sombreros. La envidia se intensificó. El barón Lutgard miraba cada vez con más rencor al monje. Rorik calculaba las pérdidas y murmuraba que todo era una farsa. Saba, en respuesta, se mantuvo al margen, revisó los almacenes, habló con los artesanos, conversó con los cocineros y los centuriones. Era callado, pero obstinado. Su palabra comenzó a tener peso. Una mañana, un carro con ofrendas para la capilla real llegó a las puertas del palacio. Sobre las tablas había cajas con velas. Cada caja tenía un sello con una forma parecida a una media luna. El sirviente de la capilla dijo que era una donación de una persona piadosa, pero no dijo su nombre. Las velas se llevaron a la capilla, se encendieron algunas y se cerraron las puertas. Saba, al pasar por allí, sintió una amargura familiar. Pidió que abrieran. Se acercó al altar, olió el humo y comprendió. Dentro de la cera había una infusión de una hierba dudosa que en un espacio cerrado provocaba sueño y después pesadez en el pecho. Ordenó a los guardias que abrieran las ventanas. No dominaba la técnica, pero en el monasterio un hermano le había enseñado a distinguir la cera pura de la estropeada. En aquel entonces, ese conocimiento salvó el dinero del monasterio. Ahora salvaba vidas. Por la noche, la guardia detuvo a un carretero que decía que le habían ordenado entregar las cajas sin abrirlas. El carretero tenía arañazos en las manos, como si hubiera agarrado la garra de alguien. Saba notó que en el cierre de la caja había suciedad, pero no de la carretera, sino de la hierba del jardín del castillo. Se dio cuenta de que las velas no venían de lejos, sino de la ciudad.
encontraron al culpable entre los sirvientes de la corte. Este dijo que trabajaba para los hombres del barón Lutgard. El barón lo negó todo. El rey ordenó esperar a las pruebas. Las pruebas llegaron rápidamente. En el taller de la casa de Lutgard encontraron un caldero con cera y hierba, y en casa de uno de los hombres del barón, listas de los servicios religiosos. Esta historia se convirtió en el primer acto de confrontación abierta. En la plaza se decía que alguien quería envenenar al rey y a los sacerdotes con humo. La gente discutía y discutía, y ese mismo día entró en la ciudad una caravana procedente de las tierras del sur. A la cabeza iba un hombre bajito con una capa de viaje. Junto a él iban mulas con fardos. Buscaba a Sabba. Una vez, en invierno, antes de conocer al rey, el monje rescató del agua a un mulo que se había caído del puente. El dueño estaba muy helado. Sabba lo calentó junto al fuego del monasterio y le ofreció una bebida caliente. Ese hombre se hacía llamar Mauro y prometió que algún día pagaría su deuda. No bromeaba. En los días en que la ciudad temblaba por los rumores, Mauro se presentó en la sala y explicó que había traído grano y sal, que estaba dispuesto a entregarlos ahora y a recibir el pago más tarde, cuando la tesorería estuviera más holgada. No lo hizo por misericordia hacia el rey, sino por recuerdo del pobre monje que no pasó de largo ante su desgracia. Mauro resultó ser lo que normalmente se denomina un invitado fortuito, pero su intervención había sido preparada lógicamente por el propio Sabba mucho antes de los acontecimientos. Una simple ayuda en invierno había hecho que ahora la ciudad no pasara hambre y que los precios no se dispararan en el mercado. Rorik decía que no se debía relacionarse con un extranjero, pero el rey vio cómo el pueblo se tranquilizaba. Aceptó el trato, lo fijó en un pergamino y Sabba supervisó su distribución equitativa. La caravana se desmanteló sin peleas y las mujeres con cestas vacías ya no se agolpaban en las puertas. Mientras tanto, el barón Lutgard no se rendía. Prometió tierras a su gente si le ayudaban a eliminar a Sabba. Esa misma semana, una anciana de sus tierras llegó al castillo. Se llamaba Daria. Trajo en un pañuelo la mitad de una moneda de cobre. Tenía el mismo semicírculo con puntos y la misma pequeña mella. Daria contó que, muchos años atrás, un joven, que resultó ser el padre de Lutgard, le había dado una moneda. La había partido por la mitad y le había dicho que reconocería al niño si el destino los unía. Luego, entregaron al niño en un monasterio para que lo criaran. Daria buscó a ese niño y se acercó a Sabba cuando vio que él tenía la misma mitad. Sabba escuchó y comprendió que se trataba de él. Lutgard, que conocía los viejos pecados de su casa, fingió no entender de qué se trataba. Su odio hacia el monje tenía ahora una nueva explicación, que trató de ocultar: una vergonzosa relación de parentesco. El parentesco oculto no le daba más derechos a Sabba, pero explicaba muchas cosas del comportamiento del varón. A Daria la sentaron junto al fuego y le dieron de comer. Sabba no gritó sobre el hallazgo. Escondió la moneda y esperó a que la verdad pudiera funcionar no como un rumor, sino como una prueba. Comprendía que un paso brusco destruiría la confianza en lugar de construirla. En aquellos días, un chico de la cocina aparecía constantemente en la corte. Se llamaba Stepan. Tenía problemas de audición, por lo que trabajaba en lugares donde se necesitaban más los ojos que los oídos, en los almacenes, junto a los hornos, repartiendo comida. Se le consideraba prescindible cuando se trataba de conversaciones serias. Los sirvientes a menudo lo rechazaban.
Saba notó que el niño miraba atentamente los labios de los que hablaban y entendía el significado más rápido que muchos. Le dio a Stepan una tarea sencilla: anotar en una tablilla de cera quién y cuándo llevaba las cajas a la capilla y a dónde iban las vacías. Stepan lo hacía sin cometer errores. Una vez vio a uno de los hombres de Liutgard mover los labios y formar una frase sobre el humo que haría que la gente durmiera para siempre. El niño le llevó esta nota a Sabva, y éste dio la alarma esa noche, cuando las velas acababan de ser sacadas de la caja. Así, un sirviente tan subestimado se convirtió en quien salvó a la sala de la muerte. Su nombre aún no se había hecho famoso, pero Saba grabó su mérito en su memoria para que no se perdiera. El consejo se reunió de nuevo. Rorik argumentó que la importación de grano por parte de extranjeros socavaría el poder de la caja. Lutgard se sentó apretando los puños. El rey preguntó por la cera. El dueño del taller, capturado por los guardias, habló del encargo. Dijo que le habían ordenado mezclar una decocción de hierbas con la cera y fabricar velas pesadas que ardieran de forma uniforme. Dio el nombre del intermediario que cobraba en la casa del varón. Savva sacó entonces las 2 mitades de la moneda. Habló de Daria de forma concisa y sin adornos. No pidió clemencia, sino que recordó que el varón tenía motivos para odiarlo mucho antes de lo de las velas y los almacenes. Lutgard estalló e intentó desviar la conversación hacia el pasado sucio, hacia la simplicidad de la sangre. El rey respondió que el parentesco no crea ni elimina la culpa, pero explica la ira ciega. Ordenó que se continuara con la investigación sobre las velas y que no se mezclara con asuntos antiguos. Esa noche ocurrió un segundo incidente peligroso. Llegó al castillo un mensajero con una cesta de queso para la mesa real. En el borde de la cesta había un paquete con un sello de cera amarillo. El mensajero explicó que el comprador había pedido el queso en el mercado circular y había ordenado que se lo entregaran en el palacio. Todo parecía una compra normal. El mensajero se marchó. El guardia, por costumbre, llevó el paquete a la habitación donde Saba estaba revisando los papeles. Dentro había un cuchillo de escritorio y un trozo de pergamino con unas palabras que decían que mañana había que abrir el cofre con la cruz durante el servicio en la capilla. Las líneas estaban escritas rápidamente. Saba notó que el sello del paquete era nuevo, pero que el anillo con el que se había estampado era viejo. Le faltaba un pequeño trozo. Recordó el anillo de Lidgard, que tenía el borde astillado. En un día normal, habría sido una minucia. Ahora, era un paso más hacia los asesinos. Envió a sus hombres a la capilla y encontró el cofre. En el fondo, debajo de la tela, había una bolsita con polvo. Por el olor, se trataba de un compuesto para carbones encendidos que al quemarse producía un aire pesado. La entrega diaria de queso y el paquete con el sello se convirtieron en un intento de sumir todo en el silencio de la muerte. La visita cotidiana se convirtió en un acto de suspense, lo que se correspondía con la nueva fase de la lucha. A los pocos días, cundió el pánico en la capital. Una tropa de mercenarios apareció por el norte, a lo largo del río. Los lideraba un hombre con una capa negra. El camino al embarcadero estaba bloqueado. El rey reunió a sus tropas, pero había poco tiempo. Rorik propuso esperar, pero Lutgard insistió en salir para demostrar que no era un cobarde. Saba le dijo al rey que en el embarcadero había viejas piedras de ancla y que se podían rodar rápidamente para cerrar los travesaños elevables del puente, dejando un paso estrecho.
Así, los barcos tributarios podrían escapar y la caballería enemiga no podría atravesar. Explicó cómo atar los troncos para que no se desmoronaran bajo las pezuñas. Dibujó un esquema en la arena, mostró dónde colocar a los arqueros y dónde guardar las flechas de reserva. Habló sin palabras superfluas, recordando cómo había reparado la presa en el monasterio y cómo el agua fluía por donde se le dejaba pasar. Este consejo funcionó. Los mercenarios no tomaron el puente, los barcos se marcharon y la gente que estaba en la orilla dijo que ese día los habían salvado de una manera muy sencilla, pero inteligente. Después de esta batalla, la actitud hacia Saba cambió. La gente de la ciudad se enteró de su papel no solo en el grano, sino también en la defensa. En la sala, alguien intentó bromear, pero ya no se podía reír. Sin embargo, el odio de Liutgard se hizo evidente. Decidió acabar con la historia de un solo golpe. Durante el servicio nocturno en la capilla, escondió un cuchillo debajo del altar. Iba a interrumpir el servicio y acusar a Saba de blasfemia. Pero en la puerta estaba Yakov, un viejo portero con una pierna enferma, a quien nadie respetaba. Lo mantenían en la puerta solo porque conocía bien a todos los lugareños. Yakov notó que el hombre de Lidgard se deslizó no hacia la gente, sino hacia el altar, y tiró de la campana. El sonido alertó a los guardias. Encontraron el cuchillo y el hombre de Ludgard fue encadenado. Antes ignoraban a Jacob, pero ahora lo miraban de otra manera. Resultó ser alguien a quien despreciaban, pero a quien luego escuchaban. Se produjo otro giro inesperado. El anciano subestimado desempeñó un papel decisivo en un momento crucial y frustró las expectativas de los poderosos. Daria no se sentía bien en esos días. Vivía en la cocina, escondida en el heno. Saba la visitaba y le llevaba sopa caliente. Ella le contó que su madre había muerto muchos años atrás en la pobreza y que le había dado media moneda para el camino cuando lo aceptaron de niño en el monasterio. Entonces le entregó un pañuelo con un bordado descolorido de un racimo de uvas, el mismo símbolo que había en las viejas paredes de la casa del varón. Saba escuchó y comprendió que el parentesco por sangre no le daría más fuerza y que no tenía sentido proclamarlo a los cuatro vientos. Pero esta verdad le ayudaba en una cosa: le daba claridad interior y explicaba el pasado, en el que él, pobre, a menudo era objeto de desprecio sin motivo. Llegó el día del juicio del varón. En la plaza frente al palacio se instaló un estrado. La gente se reunió esperando sangre, pero el rey dijo a través del heraldo que escucharía los argumentos sin gritos. Las velas de cera mezclada estaban sobre la mesa. El escribano leyó las confesiones del taller. Yakov confirmó lo de la campana. Stepan mostró sus tablillas con marcas. Mauro describió cómo sus hombres atravesaron la ciudad y lo que oyeron en el almacén de Liutgard. Saba puso las dos mitades de la moneda, una al lado de la otra. Dijo que esa cosa solo mostraba una antigua conexión, pero no anulaba los hechos. Pidió que no se utilizara su sangre como piedra para lanzársela al varón. Pidió que se juzgara por los hechos. El varón se retorcía, palidecía, luego se irguió bruscamente y sacó una daga escondida bajo su capa. Su paso no se dirigió hacia Saba, sino hacia el rey. Los guardias se distrajeron con el heraldo, desplegando el pergamino, y ese segundo habría sido suficiente para que ocurriera una tragedia. Pero Stepan, que siempre se mantenía al margen porque no le gustaba el ruido, se adelantó más rápido que todos. Agarró al varón por la manga. Este se estremeció y la daga falló su objetivo. En ese mismo instante, Yakov
Apoyándose en su bastón, le dio un golpe al varón por debajo de las rodillas. La guardia cayó sobre él. Hubo un momento de silencio, como tras el impacto de un rayo, y luego un murmullo. El pueblo vio quién había detenido la mano, y ese pueblo ya no vio al niño y al anciano como un estorbo. La victoria en los tribunales fue difícil. Había que decidir qué hacer a continuación. Rorik propuso la confiscación y la ejecución. Mauro advirtió que la sangre no enseña nada si se derrama por costumbre. Sabva propuso otra cosa: quitarle a Lutgard el derecho a juzgar a las personas, privarlo de sus talleres y registrar todas sus tierras como deuda a la corona durante muchos años, pero dejarle con vida y enviarlo a un monasterio, donde trabajaría en el almacén y leería salmos hasta que aprendiera a distinguir la luz de una vela del humo oscuro. Esta decisión no fue una muestra de indulgencia. Era un trabajo duro, con una persona acostumbrada a tomar las cosas por la fuerza. El rey aceptó. Lo anunció ante el pueblo. La plaza no se dividió en dos bandos. La gente suspiró aliviada. Vieron que el poder sabía castigar sin convertir el castigo en la ira de la multitud. Después del juicio, el rey ordenó que se nombrara a Sabva guardián del sello. Esto significaba que todas las decisiones importantes pasarían por sus manos. Sabva pidió que se le dejara el derecho a vivir modestamente y a pasear por las calles de la ciudad sin séquito. Explicó que sólo así podría escuchar cómo vivía la gente. El rey accedió, y de ese acuerdo surgió una nueva costumbre. Cuando se producía una desgracia en la ciudad, Sabva aparecía cerca y la desgracia se hacía más clara. Pasó un año en el que hubo menos gritos y más trabajo. En el lugar del taller de Lidgard, se abrió una escuela para los niños de la ciudad, a la que se inscribieron tanto los que oían mal como los que veían mal. Stepan comenzó a enseñar allí a leer los labios y a comunicarse sin voz mediante gestos. Yakov se sentaba a la puerta de la escuela y reconocía a cada alumno por su forma de andar. Las personas que hasta hacía poco los consideraban prescindibles, ahora traían a sus hijos y pedían que aprendieran de aquellos que una vez salvaron al rey y a la ciudad de la oscuridad. Mauro venía una vez al año con su caravana y recibía un pago justo. No se metía en los asuntos, pero su gente decía que en este país ya no se sacaba dinero a la fuerza a los comerciantes. Decía que lo bueno de siempre es una palabra escrita en pergamino y que no se quema cuando hay un incendio alrededor. Lo respetaban porque una vez llegó a tiempo, pero más aún porque no llegó como un varón, sino como un hombre al que una vez le sirvieron una jarra caliente y un trozo de pan. Daria murió en silencio y en paz. La enterraron junto al monasterio, y Sabva fue allí para despedirse. Puso las dos mitades de la moneda en un pequeño cofre junto al altar y ordenó que lo emparedaran en la pared. Le dijo al abad que quería que ese recuerdo quedara grabado en la piedra, pero que no se difundiera. El parentesco, descubierto en el bullicio de la sala, perdió su fuerza visible. Se convirtió en parte del orden interno, que no requiere palabras innecesarias. Sabva no quiso utilizarlo para obtener poder y beneficios, así que él mismo eligió quién quería ser. Ni un paria ni un varón, sino un hombre capaz de contar sacos, oler la cera y tocar la campana en el momento adecuado. En la ciudad se siguió hablando durante mucho tiempo de aquella noche en la que las velas debían adormecer la capilla. La gente contaba cómo un simple olor a amargura había revelado el asesinato. En las tabernas se decía que el destino del país había cambiado por un pan partido en una noche fría. Los campesinos
Decían que los molinos del río se habían levantado tan rápido como si no estuvieran hechos de madera, sino de determinación. En los talleres bromeaban de otra manera. Si la vela arde uniformemente, significa que la cera es pura y que la cabeza de quien la fundió no está vacía. Eran palabras sencillas, sin belleza literaria, pero con lo que sostiene un hogar, el sentido directo. Saba a veces regresaba al monasterio abandonado, donde había comenzado su nuevo camino. El techo ya era nuevo y las paredes habían sido reparadas. Se sentaba en el comedor junto al fuego y recordaba aquella noche. No intentaba convertirla en una leyenda. Veía en ella una cadena de acciones sencillas que se habían convertido en destino. Una persona compartió el pan, otra acudió en ayuda con una caravana, una tercera tocó la campana y una cuarta apretó la manga en el momento oportuno. Todo lo demás era vanidad. El rey no lo olvidaba. Viajaba sin séquito innecesario a monasterios y ciudades, y no ocultaba que escuchaba a quienes hablaban con sencillez. Cuando, en otra feria de invierno, volvieron a intentar subir el precio de la sal, Rorik, que en su día había despreciado a Saba, llevó él mismo a la sala una tablilla con el cálculo. Decía que una cuenta abierta era la única forma de que la gente no pensara en el robo. Saba asintió y en respuesta pidió que se ordenara que se construyeran almacenes más cerca del muelle en la ciudad para que no se vaciaran con prisas. Hablaba como solía hacerlo, de forma breve y clara. Pasaron varios años. En ese tiempo hubo méritos anónimos y victorias evidentes. Una tarde, personas con capas se acercaron de nuevo al palacio y exigieron que se abriera. La ciudad se estremeció, recordando los tiempos difíciles, pero no se trataba de enemigos, sino de una delegación del condado vecino. Pedían ayuda para organizar la contabilidad y el abastecimiento. Decían que habían oído hablar de un hombre con sotana, que sabía oler la cera y contar sacos, y que necesitaban ese orden, y no velas que hacían caer a la gente. El rey sonrió y dijo que tenía a ese hombre. Envió a Saba y a varios maestros a la región vecina. Así, el bien salió de la muralla al mundo sin perder su sentido en el camino. La historia, que comenzó cuando un monje pobre compartió su pan con un guerrero cansado, resultó no ser una historia sobre la suerte ni sobre un milagro. Era una historia sobre cómo las habilidades sencillas y el hábito honesto de mirar las cosas de cerca cambian el curso de los acontecimientos. El parentesco oculto explicaba el odio de quien debía guardar el honor, pero eligió la envidia. El benefactor inesperado llegó a tiempo, porque en su día le calentaron junto al fuego. El talento oculto de un hombre sin título resultó ser más fuerte que el ruido de la corte, donde se aprecian los anuncios grandilocuentes. Los subestimados, el anciano de la puerta y el chico de la cocina, resultaron ser el apoyo allí donde los poderosos vacilaron. Una cesta de queso común se convirtió en una trampa, pero también enseñó a todos a ver el peligro en las cosas familiares y a comprobar el sello, en lugar de inclinarse ante él. El final no llegó con trompetas y coronas de oro. El final llegó con claridad. Cada uno respondió por sus actos. Cada uno recibió lo que eligió. El varón está vivo, pero privado de su espada y sus tierras. Y ahora, su deber no es tejer intrigas, sino reparar los escalones de la entrada del monasterio. Rorik aprendió a contar con la gente, y no contra ella. El rey conservó en su memoria la fría noche en la que se sintió débil, y comprendió el valor de un trozo de pan. Saba siguió siendo exactamente lo que era, un hombre con una sencilla túnica, que sabe que el poder no es solo el ejército,
sino también el orden, el incienso, la campana y la mirada atenta a lo que otros consideran insignificante. Saludaba a todos los que venían con un asunto que tratar. No hacía preguntas innecesarias, pero siempre recordaba que, en un mundo en el que hay mucho ruido, lo que realmente funciona es el silencio, en el que se oye el crepitar de las llamas y la respiración de las personas cuando se les da una parte sencilla, pero honesta. Así, se llegó a un desenlace equitativo, sin grandes celebraciones ni moralismos, pero con una medida clara. El país se tranquilizó un poco, porque se guardaron las armas y las decisiones importantes pasaron a manos de quien una vez partió el pan y comprendió el sabor amargo del humo. Es precisamente a partir de estos detalles imperceptibles que se construye un gran orden que no se derrumba ante la primera tormenta. El invierno llegó húmedo y largo. Los puentes se cubrían de hielo al atardecer y se derretían al mediodía. Los carros se amontonaban en el embarcadero y la gente se peleaba por un lugar en los cobertizos. Rorik propuso aumentar la tasa por el almacenamiento de los sacos, explicando que los almacenes no eran de goma. Sava respondió que la tasa debía permanecer igual, pero que había que cambiar el orden, que cada propietario de un saco recibiera una ficha de madera con una ranura y que se hiciera una ranura igual en un listón en la puerta. Sin la ficha no se entrega el saco. Sin la barra no se acepta el saco. Explicó que con ese sistema era difícil hacer trampas. No lo entendieron de inmediato, pero lo probaron. Las colas avanzaban más rápido y había menos discusiones. Un joven maestro curtidor, al que antes no habían prestado atención, se acercó a Sava junto al cobertizo y le mostró la forma correcta de cortar las ranuras para que no pudieran falsificarse. Se llamaba Miqueas, rara vez levantaba la cabeza y solía hablar en voz baja. Propuso grabar en las fichas diferentes signos sencillos para cada día, para que nadie acumulara fichas durante demasiado tiempo. Sava le escuchó y le dio una habitación en el muelle para que la utilizara como taller. Así, otra persona sin título contribuyó al orden con hechos, en lugar de con palabras. Los ciudadanos empezaron a reconocer a Miqueas en el mercado y a confiar en él por llevar una contabilidad honesta. Para la primavera, la ciudad se había calmado, pero en los pueblos se desató el caos. Pequeños bandidos recorrían los caminos, interceptaban las carretas y exigían el pago del peaje. Decían que tenían un protector entre los varones de la región vecina. La gente tenía miedo porque recordaba las velas y las cajas, y pensaba que los problemas volvían a venir de las casas de los señores. El rey envió una patrulla para inspeccionar el camino, y Sava pidió que lo dejaran pasar a pie, sin insignias de autoridad. Caminaba con una pequeña bolsa al hombro y una tablilla para escribir en el cinturón como un mensajero cualquiera. En el camino se encontró con un viejo molinero que transportaba 2 barriles de harina. En la tapa de uno de los barriles había una extraña raya oscura, como de resina. El molinero dijo que ayer habían sacado el barril a la puerta mientras él se distraía con una discusión. Sava olisqueó el borde y sintió el olor de la resina espesa con la que se untan las cuerdas en el muelle. Comprendió que habían intentado preparar el barril para prenderle fuego, con el fin de provocar una pelea generalizada y llevarse el segundo. Ordenó al molinero que escondiera ambos barriles entre los arbustos y se tumbase debajo del carro, como si estuviese enfermo. Él mismo se sentó al borde de la carretera y esperó. Al atardecer, llegaron 3 hombres, empezaron a pedir el pago del pasaje
y a agitar sus garrotes. No esperaban que en la carretera no hubiera un hombre débil, sino uno que ya había llamado a la guardia mediante una señal con una bandera en la colina. Esta señal la ideó Stepan. Enseñó a los guardias a levantar trapos de diferentes tamaños en las colinas y así enviar señales sin gritar. La bandera en la colina fue vista desde el puesto de guardia y los hombres del rey se acercaron al camino. Detuvieron a los tres. Encontraron un rollo de cuerda alquitranada, igual que la del embarcadero, y un sello vacío con el borde astillado. La situación cotidiana con el barril de harina volvió a convertirse en una amenaza, pero esta vez todo terminó rápidamente y la gente en la carretera comenzó a mirar con más frecuencia no solo sus carros, sino también las señales en las colinas. Stepan había crecido durante ese tiempo. Había aprendido a hablar con frases sencillas y cortas, a leer los labios y a escribir rápidamente. Lo nombraron jefe en la escuela del taller de Lutgard. Ideó tableros ilustrativos con dibujos en los que una línea representaba un barco, 2 un puente y 3 unas puertas abiertas. Con estas señales, la gente del muelle y del puente gritaba menos y entendía mejor a dónde ir y qué hacer. Los demás primero se reían, pero luego cogían un palo y dibujaban ellos mismos en la arena cuando había que explicar a dónde llevar los troncos o dónde apilar los sacos. Así, el talento oculto de un simple sirviente se convirtió en norma, y la ciudad se mantuvo unida gracias a estos silenciosos signos más que a las órdenes ruidosas. Mientras tanto, llegó una carta del monasterio al que habían enviado a Lutgard. La había escrito el hermano vigilante que se encargaba de mantener el orden en la comunidad. Informaba de que Lutgard trabajaba en silencio en el almacén, levantaba sacos, limpiaba las estanterías con sus manos negras y se quedaba en la torre del campanario después de las vísperas. No pedía concesiones ni escribía quejas. Un mes después, llegó una segunda carta, esta vez del propio Lutgard. Escribía que, por primera vez en muchos años, veía el mundo sin vino en la copa. Reconocía que odiaba a Saba no tanto por los molinos y la contabilidad, sino porque era un recuerdo vivo de la antigua debilidad de su padre y de su propia vacuidad. Pedía que le dieran cualquier trabajo pesado en los pueblos, donde se necesitaba una espalda fuerte y no se preguntaba por los títulos. Saba leyó la carta, la puso sobre la mesa del rey y dijo que esas palabras no debían guardarse en un armario, sino ponerse en práctica. El rey estuvo de acuerdo y encargó a Lutgard que reforzara las presas de los pueblos del norte, donde cada primavera el agua arrancaba los puentes del suelo. El trabajo en las presas fue necesario antes de lo esperado. A finales de la primavera, la nieve de las montañas se derritió rápidamente y el agua bajó a las tierras bajas. En el pueblo de Lushki, donde la presa se mantuvo el año pasado, los troncos se flotaron. Lutgard reunió a hombres y mujeres, los colocó en cadena, cogió él mismo una piedra, se sumergió hasta la cintura en el agua turbia, arrastró una viga y gritó a la gente que la sujetaran. Gritaba poco, porque sabía que el rugido del agua ahogaba sus gritos. Señaló el lugar donde había que cavar y mostró con un gesto cómo colocar las estacas. El pueblo se mantuvo en pie, aunque se llevaron 2 casas. Cuando bajó el agua, escribió a Saba que estaba vivo y que había comprendido lo simple que a veces es el mundo. Si una pila está mal colocada, se la lleva el agua. Si está bien colocada, se mantiene en pie. No era una excusa. Era una comprensión de la que surge un nuevo comportamiento. Mientras tanto, Mauro llegó con la tercera caravana.
Trajo no solo grano y sal, sino también tablas delgadas para escritorios, tablillas de cera y varias bolsas con un nuevo tipo de cereal que cultivan en el sur en campos secos. Dijo a través del intérprete que veía cómo en la ciudad se aprendía a contar con honestidad y que quería invertir parte de su mercancía en la escuela. No pidió privilegios, pero sí permiso para enseñar a varios niños a manejar las balanzas comerciales. El rey accedió y Miqueas y Estepan comenzaron las clases. Los chicos aprendieron a no confundir las pesas y a no tener miedo de corregir a un adulto si se equivocaba. La gente del mercado primero se quejó, pero luego empezó a invitar a los chicos a comprobar el peso en los días de gran actividad comercial. En este contexto, Rorik se mantenía al margen. No discutía tan alto como antes, pero sus ojos a menudo se movían rápidamente. Saba notó que las cifras de los registros de Rorik no siempre coincidían con las marcas de las tablillas de la puerta. No acusaba, sino que pedía que se comprobara. Una vez, detectó una discrepancia en los sacos de sal. Según el recuento, debían ser 200, pero en el almacén había 196. La diferencia podía ser un error involuntario. Saba se acercó a Rorik con la pizarra y le pidió que lo acompañara al almacén. Rorik accedió y de camino dijo que estaba cansado y que sus hombres eran débiles. Llegaron al almacén y resultó que había 4 sacos junto a la puerta trasera, como si los hubieran olvidado allí. Sabba miró con atención los nudos y se dio cuenta de que los de esos sacos eran nuevos y apretados, mientras que los demás estaban atados con la mano de un viejo almacenista. Comprendió que esas bolsas habían sido devueltas por la puerta trasera anteayer para escribir la cifra necesaria y que ayer las habían sacado de nuevo. No gritó, sino que puso a Yakov a vigilar la puerta trasera durante la noche. Por la noche llegó un muchacho con un carrito. Dijo que lo había enviado el ayudante de Rorik. A la mañana siguiente, el ayudante confesó el pequeño robo. Dijo que había robado una bolsa porque los mayores robaban más y pensaba que nadie se daría cuenta. Rorik parecía desconcertado y reconoció que no vigilaba bien a su gente. No lo destituyeron de su cargo, pero lo mantuvieron bajo control, y él mismo pidió a Saba que revisara los registros con él una vez a la semana. Esta medida no fue una humillación, sino el reconocimiento de que el orden se mantiene cuando 2 ojos miran lo mismo. El verano trajo tranquilidad. La ciudad vivía sin hambre. En la feria junto al puente actuaba un mago que en primavera enseñaba a los niños destreza con las manos. Por la noche, cerca de la capilla, había bancos con velas, y la gente ahora preguntaba de qué cera estaban hechas y dónde se fundían. Los vendedores respondían que cada vela tenía la marca del fundidor y que esa marca se podía comprobar con el maestro en el taller. Las palabras sobre las marcas y las comprobaciones dejaron de parecer pesadas. Se convirtieron en parte de la vida, como el pan y el agua. Pero el mundo no ama el equilibrio duradero. En otoño llegaron mensajeros del Paso Norte. Contaron que un grupo de mercenarios se estaba reuniendo de nuevo en la frontera. En la ciudad ya nadie proponía esperar. Estepan desplegó sus banderas y mostró a la nueva guardia cómo posicionarse en las colinas. Miqueo talló nuevas fichas para que no se confundieran los suministros en los cruces. Rorik colocó las tablillas sobre la mesa y ya no ocultó los registros. Mauro envió 4 mulas con tortas secas y barriles. Dijo que la caravana llegaría más tarde y que esto era para que los soldados no dependieran del mercado. Y entonces
ocurrió algo que no esperaban formalmente, pero para lo que estaban preparados en el fondo. Al atardecer, un jinete del monasterio de Lutgard se acercó a las puertas. Tenía el capote manchado de barro y el rostro cubierto de polvo. Dijo que habían visto a exploradores enemigos en los pantanos del norte. Pidió que no se demoraran. Al amanecer, apareció el propio Lutgard en la puerta. Trajo consigo a 12 hombres, bronceados por el trabajo en las presas. Dijo a través del guardia que había venido a trabajar con la pala donde fuera necesario y que conocía un paso para rodear los pantanos, donde se podían colocar barricadas. Saba fue a su encuentro y vio a un hombre del que se habían ido la grasa y la ira, y solo quedaban los huesos y el trabajo. No se abrazaron con fuerza, ni hablaron de más. Se pararon juntos junto al mapa de zanjas y bosquecillos, y rápidamente acordaron quién guiaría a la gente y quién mantendría el estrecho puente sobre los pantanos. Esa noche, los mercenarios intentaron pasar por donde nadie los esperaba, pero en el lugar estrecho se encontraron con un montón de troncos y ramas espinosas, y en el flanco con un foso con agua. Lutgard estaba de pie donde la arcilla resbalaba y sostenía una pértiga. Movió los troncos en el momento oportuno, y las primeras filas del enemigo se atascaron. Los arqueros disparaban desde la colina, y el trabajo era sucio y duro, pero comprensible. Cuando todo terminó, Lutgard se sentó en una piedra y respiró profundamente durante un largo rato. Luego, le dijo a Saba que, por primera vez en su vida, había hecho algo útil, sin pensar en el beneficio que obtendría, y que ahora no tenía miedo de mirar a la gente a los ojos. Saba respondió que si una persona sostiene una pértiga donde fluye el agua, ya está haciendo más por el país que una persona con una pluma que escribe números vacíos. Después de esa noche, el rey reunió al consejo y propuso devolver a Lutgard parte de sus derechos civiles, pero no el poder sobre el pueblo. Dijo que el hombre había demostrado que sabía trabajar y comportarse. La gente en la sala no discutió. Pensaron en las presas, en los troncos, en cómo se había mantenido de pie en el agua. Lo dejaron en el monasterio a petición suya, pero le dieron derecho a salir a trabajar a los pueblos y a enseñar a los niños a construir presas en los arroyos. Era la continuación adecuada del castigo, en el que desde el principio no había humillación por el espectáculo, sino trabajo que transformaba al hombre. En otoño, el ático de Saba volvió a enfermar. Subió las escaleras del viejo monasterio, donde había comenzado su historia, y llevaba en las manos un manojo de ligeras tablas. Ya no tenía prisa. Veía cómo sus decisiones funcionaban en la ciudad sin su presencia. Sabía que levantarían la bandera en la colina sin su orden, que darían la ficha correcta en la puerta sin su intervención, que en la escuela, en el taller de Lutgard, los niños mostrarían nuevos dibujos para aquellos que no oyen. Comprendió que su tarea no era mantener todo bajo control, sino soltar a tiempo y vigilar que los lazos no se rompieran. En invierno, cuando no había feria en la ciudad, fue a la capilla y encendió una vela sencilla, sin dibujos. Recordó aquella amargura en el humo y cómo entonces había salvado a la gente de un sueño sin despertar. Pensó que desde entonces muchas cosas habían cambiado, no porque él se hubiera vuelto fuerte, sino porque muchos débiles habían ocupado su lugar. Él, el rey, Stepan, Mijaíl, Yakov, Mauro, Lutgard, todos tomaron una decisión que no se podía delegar en otros, y esa decisión sacó al país de aquella oscuridad pegajosa, en la que es fácil cerrar los ojos y fingir que no pasa nada. En primavera
El rey llamó a Saba al jardín. Le dijo que quería instaurar una costumbre. Una vez por temporada, recorrería la ciudad sin signos de autoridad y observaría cómo vivía la gente. Le pidió a Saba que lo acompañara, no como sirviente, sino como alguien capaz de ver dónde estaba mal atado el nudo. Saba aceptó con una condición. Pidió que no se tocaran la escuela y los talleres, por si alguien decidía al día siguiente que todo se podía volver a anotar en los libros secretos. El rey asintió. Dijo que había comprendido lo que enseña una cosa sencilla: el pan partido por la mitad cuando nadie mira. En verano hubo otra prueba. Al festival llegaron comerciantes de 3 tierras vecinas. Trajeron pescado, telas y armas. La gente miraba, elegía y discutía sobre el precio. Por la mañana, el día de la gran feria, desapareció el cofre con el dinero de la escuela. El cofre se guardaba en un almacén de piedra debajo de la escalera. La cerradura estaba intacta. Encima había una pesada tabla con 3 clavos de hierro. Nadie podía entender cómo se habían llevado el cofre. Jacob se sentó en los escalones y dijo que en las casas antiguas hay pasadizos bajo el suelo que conducen al pozo. Dijo que había oído un ruido sordo bajo la piedra durante la noche, como si alguien estuviera arrastrando un barril vacío. Savva bajó al almacén, golpeó el suelo con su bastón y notó una diferencia en el sonido junto a la pared. Stepan trajo la tabla en la que había dibujado el plano del sótano y señaló dónde debía estar la caja vacía para la arcilla. Mijael tomó una palanca, levantó la losa y debajo de ella había un estrecho pasadizo hacia el pozo. En él había una cuerda atascada y de la cuerda colgaba un gancho de acero nuevo. Saba comprendió que habían tirado del cofre al pozo y que desde allí querían llevarlo al río. Él y Jacob fueron al pozo, bajaron la linterna con la cuerda y vieron el baúl que se había enganchado en una protuberancia. Lo levantaron. Todo estaba en su sitio. Fue otro día en el que la costumbre de fijarse en los detalles salvó la situación. Pusieron el baúl sobre la mesa. Jacob se sentó a su lado y se rió en voz baja. Dijo que las casas antiguas saben más que los castillos nuevos. Por la noche, una mujer con un sencillo pañuelo se acercó a Savva. Llevaba de la mano a una niña con un cuaderno de tablas finas. La mujer dijo que la niña soñaba con aprender a escribir, pero que en su aldea se reían de ella. Pidió que la admitieran en la escuela. Stepan escuchó a la niña, observó cómo trazaba una raya en la cera y le dijo que necesitaba otra raya, una que no fuera tan pesada. Le dio uno más ligero y de repente las letras dejaron de difuminarse. Fue un pequeño gesto que pasó desapercibido. Pero al año siguiente, esa niña escribió una lista para el almacén mejor que 2 escribanos adultos. La gente dejó de reírse cuando se acercaba a la balanza. A finales del verano, el rey llamó a Saba junto al viejo roble, a las puertas de la ciudad. Le dijo que estaba pensando en un heredero y que quería que aprendiera no solo a montar a caballo, sino también a estar de pie junto a las puertas y contar sacos. Le pidió a Saba que le diera las primeras lecciones. Saba aceptó y comenzó con lo más sencillo. Llevó al niño al muelle y le enseñó cómo huele la cera buena y cómo huele la cera con hierba, cómo suena un barril vacío y cómo suena un barril en el que se ha escondido una piedra para engañar a la balanza. No lo explicaba todo con palabras. Le daba al heredero las manos sobre la cuerda para que comprendiera cómo se sostiene un puente cuando hay agua debajo. En otoño, cuando las noches se alargan, Saba volvió al monasterio, donde una vez partió el pan con un viajero agotado.
Se sentó junto al fuego, puso a su lado un círculo de hojalata y la mitad de un cinturón viejo. Recordó cómo había empezado todo. Se dio cuenta de que en esta historia casi no había milagros. Había una cadena de pequeños actos fieles: el pan, la ficha, la bandera, la campana, la palanca y la tabla en el suelo. Había varias personas inesperadas que llegaron a tiempo porque en su día no las habían expulsado. Hubo un parentesco oculto que no se convirtió en un billete para la vida, pero que explicó la ira ciega y ayudó a elegir el orden en lugar de la venganza. Hubo un anciano subestimado que levantó la campana y unos niños y niñas igualmente subestimados que aprendieron a escribir y a contar para que la próxima vez no tuvieran que llamar demasiado tarde. Cuando esa noche el fuego casi se apagó, Saba echó una astilla y vio cómo la llama volvía a encenderse en el borde seco. Pensó que así funcionaba la justicia en un país sencillo. No llega con un simple gesto, sino que se mantiene donde se le ha dado apoyo de antemano. El rey llegó una vez a esa casa como un débil viajero y se marchó por la mañana como un hombre que había comprendido el valor de la pequeña bondad. Desde aquella mañana hasta aquella tarde, todo lo que hicieron las personas que lo rodeaban fue consecuencia de sus elecciones, no de la casualidad. Por eso, el final de esta historia no fue estrepitoso, pero sí claro. Las personas conservaron su dignidad, el trabajo su utilidad y el castigo su medida. Y si algún día alguien vuelve a traer velas con amargura en el humo, en la ciudad habrá narices que la perciban y manos que abran las ventanas. Y si alguien vuelve a inventar un astuto paquete de queso, habrá ojos que se darán cuenta de que el sello no es el mismo. Este orden lo construyeron aquellos a quienes antes no se consideraba importantes. Por eso es más fuerte que los muros del palacio y más silencioso que las trompetas de la plaza.